¿Cómo ves la institución de la universidad, precisamente con un mundo tan, a este respecto tan dinámico y tan cambiante? Bueno, la institución de la universidad cambia con el mundo, ¿no? Si se estanca, sonamos. Yo estoy muy contenta con los seminarios que doy en sociales porque realmente es un lugar de absoluta libertad, con estudiantes excelentes, mejores que los que tuve en Estados Unidos, y muy interesados, muy apasionados, como éramos los estudiantes de cuando yo era estudiante, de modo que estoy re contenta, ¿eh? O sea, creo que este país es un excelente país para los universitarios. Y los comparo con los estudiantes full time de Estados Unidos. No son estudiantes full time los de acá, o sea, son estudiantes que hacen lo que pueden, ¿no? No están becados viviendo en el campus y todo eso, y sin embargo tienen un empuje y una inteligencia en la visión, digamos, que es mejor para mí. No sé si porque son compatriotas, ¿no? Uno se siente distinto, pero me gusta enseñar acá, me gusta la universidad acá, me gusta la tradición universitaria, que además en mi caso es familiar, porque mi papá participó en la Reforma. O sea, estoy insertado con una comodidad total. Para las 3 charlas que vas a dar en la UNSAM, elegiste como el tema, bueno, del gaucho, la literatura gauchesca, el indio y el negro. Sí. Más allá de la originalidad de estos subgéneros en sí mismos en relación a América Latina, o sea, resulta como muy tentador ver una lectura política también, sí, ¿no? O sea, que vincula a esos 3 sujetos. Sí, es una lectura política, es una lectura comparativa de 3 regiones, con sus trabajadores de la riqueza, para decirlo de algún modo, los subalternos, para decirlo de otro modo. Uno de los problemas de este curso es con qué término se llama a estos personajes, gauchos, negros y indios, ¿no? Son yo los llamo los trabajadores de la riqueza, porque en cada lugar trabajan lo que el país exporta, ¿no? Y sin embargo estaban totalmente relegados y bueno, y sobre todo los que hablan por ellos, porque ellos no hablan, ¿no? Entonces 3 regiones, 3 voces, 3 tipos de voces, ¿no? Que a mí me sirven para hacer ese proyecto de literatura comparada latinoamericana que no se hace en general, salvo comparar autores. Esto es un proyecto mucho más amplio y al mismo tiempo, ¿cómo decirte? Es un proyecto original, porque los géneros son originales de América Latina. O sea, no se repiten en ninguna parte del mundo. Así que eso, bueno, yo lo tomé, digamos, como una empresa personal, hablar de eso, ¿no? A partir de mi trabajo sobre la gauchesca. Cada vez más fui trabajando en el indigenismo y en la literatura antiesclavista. Hablando de la disposición del pasado, vos también habías dicho que pensabas que la literatura argentina contemporánea estaba todavía, o sea, marcada por la experiencia de los 70, ¿no? De alguna manera. Sí. ¿Seguís pensando que en la literatura de los últimos años esto se sigue viendo absolutamente, o de repente también hay un vislumbre de un futuro posible? Yo considero que lo de ahora es lo post. O sea, lo post de algo importante que ya sucedió, que estamos viviendo en una era post, ¿no? Y eso implica que esa posterioridad que define al presente haga que el pasado esté constantemente operando, ¿no? El recuerdo del pasado, la nostalgia del pasado, cuando había futuro, porque en el pasado había futuro. Claro. En el presente no hay futuro. O sea, uno imagina ahora el futuro como un presente perpetuo. Entonces,
esa nostalgia del pasado cuando había futuro, cuando había utopías, cuando había algo que se podía esperar, sigue operando de algún modo, sobre todo en gente de mi generación, quizá gente más joven que no conoció ese estado de pasión, digamos, por el futuro, no tiene nostalgia, pero a mí me parece que el presente es aburrido en relación con el pasado, que estaba lleno de proyectos, planes, ¿no? con una especie de utopía revolucionaria, o por lo menos de cambio. Ahora es como que el cambio desapareció, la idea de cambio desapareció y entonces queda todo ahí, ¿no? En un presente que no va a evolucionar, que va a estar ahí, siempre presente, ¿no? Esa es la idea que yo tengo de esta temporalidad. Y al mismo tiempo todo por lo menos da la sensación de estar cambiando constantemente, ¿no? Sí, pero la tecnología es lo que cambia constantemente, ¿no? No sé si el espíritu de la gente cambia constantemente. No, y situaciones políticas también, digo, leyendo también, o sea, entrevistas tuyas y eso, me resultaba muy interesante lo que decías con respecto a las actitudes de alguna forma todavía imperiales de España en lo que tenía que ver con el manejo de la lengua propiamente dicha, ¿no? Sí, en los 90 se produjo una especie de neoimperio por motivos económicos, obviamente, y la producción del libro pasó la producción y la distribución del libro pasó a estar mandada desde España, ¿no? Y eso obviamente trajo una especie de, no sé si de distorsión, pero una cosa es cuando una nación domina una región y no otra nación, ¿no? Como es el caso. O sea, toda América Latina quedó como Iberoamérica, que es la palabra que usan ellos, y bueno, y ahí se decidía quién publicaba, dónde, cómo, y eso me pareció en su momento, yo estaba en Estados Unidos y se veía claro desde allá, muy, muy claro se veía. O sea, en Yale había un Latin American Studies, que era una institución donde todos los latinoamericanistas nos reuníamos. En los 90 cambió de nombre y se llamó Latin American and Iberian Studies, mediante una digamos, donación de más de $1 millón o algo así. De modo que por dinero España fue como avanzando sobre la producción latinoamericana, cuando en realidad no producían literatura a nivel... No es lo mismo tampoco una nación que una región, o sea, pero estaban así, estábamos como un poco manejados desde un centro, ¿no? Creo que ahora con la crisis económica española eso se puede ir aflojando y tenemos que aprovechar este momento. Sobre todo por eso, aprovechar la oportunidad, ¿no? Sí, aprovechar la oportunidad para ir y creo que de hecho muchas editoriales independientes acá lo están haciendo, ¿no? Lo que pasa es que los libros dependen del aparato de distribución, el libro en papel por lo menos. De modo que tenían unos aparatos de distribución monstruosos por todos los 400 millones de hablantes, ¿no? Así que es muy difícil competir con eso también. Pero bueno, esperemos que la Argentina recupere su liderazgo editorial que tuvo en los 60, que era exportadora de literatura. Otra cosa que vi que decías por ahí, que capaz que no te acordás tampoco, en el momento hablabas precisamente de la lengua como un recurso natural, ¿no? Sí. En el mismo sentido que uno habla como del petróleo, con todas las implicaciones incluso políticas que esto tiene, ¿no? Sí, yo empecé a hablar de la industria de la lengua, precisamente también lo vi en Estados Unidos, porque bueno, la enseñanza del castellano, del español, como llaman allí, es un negocio. Entonces empecé a pensar en términos de industria de la lengua, o sea, enseñanza de la lengua, escrituras, traducciones, libros, revistas, internet, que nadie habla de los buscadores, que fueron también en ese momento, todo era español. No se decía, pero uno entraba en un ámbito ibérico, ¿no? Cada vez que tenía que ver con la lengua, ¿no? Me acuerdo que hablaba con profesores de castellano en Brasil, que casi todos
eran en ese momento argentinos, que fueron siendo desplazados por españoles y se les exigía que enseñaran el español de España, ¿no? Yo tengo un amigo en Alemania que trabajaba en la Deutsche Welle, en la parte de español, y también le exigían, un argentino, y le exigían la pronunciación española, ¿no? Incluso había como una especie de escala de prestigios, o sea, el hablar español era más fino, digamos, que el hablar latinoamericano, ¿no? Así que fue en el momento también que las academias de la lengua y el Instituto Cervantes fueron muy importantes. Estoy pensando en los años 90 cuando Telefónica, que fue lo primero, eso es lengua pura, es Exacto. industria de la lengua el teléfono, de modo que Telefónica daba millones de euros a el Instituto Cervantes, o sea, había toda una cadena de dinero y de conexiones entre los que trabajaban con lengua, ¿no? O sea, pasó a ser la lengua, que es un recurso natural, porque hablamos naturalmente, pasó a ser mercancía. Y no había conciencia de eso antes. Y no sé si hubo mucha conciencia. Yo quería que saliéramos a luchar, pero nadie me seguía. Acá no me seguían con esto. La gente estaba muy ocupada con otras cosas.